¿Cómo hacer oraciones de liberación apropiadamente? Las oraciones de liberación son un tema complejo y sensible y es importante abordarlas con sabiduría y discernimiento. Aquí te presento algunos pasos generales para hacer oraciones de liberación de manera apropiada. Preparación espiritual. Antes de hacer una oración de liberación, es importante estar en un estado de oración y recogimiento, así que dedica un tiempo para prepararte espiritualmente y busca un lugar tranquilo y en calma y abre tu corazón a la presencia de Dios. Discernimiento. Asegúrate de tener un discernimiento adecuado sobre la situación o la necesidad de liberación, porque no todas las situaciones requieren una oración de liberación, y es importante discernir si es apropiado hacer una oración de liberación en un determinado caso. Conocimiento de la escritura y la doctrina. Familiarízate con la escritura y la doctrina de tu tradición religiosa en relación con las oraciones de liberación. Esto te ayudará a tener una base sólida para tus oraciones y a evitar caer en prácticas no bíblicas o cuestionables, en invocaciones del nombre de Jesús que no deban de ser hechas, porque no debe invocarse el nombre de Jesús sin respeto. En cuanto a la invocación correcta del nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene poder. Es comúnmente invocado en oraciones de liberación. Puedes invocar el nombre de Jesús con fe y con confianza, sabiendo que es por su autoridad que se realiza la liberación. Oración de arrepentimiento. Una parte importante de las oraciones de liberación es el arrepentimiento. Reconoce tus propios pecados y debilidades y pide perdón a Dios por cualquier área de tu vida en la que hayas caído en pecado o en la influencia del mal. Oración de renuncia. Renuncia a cualquier pacto o lazo o influencia del mal en tu vida o en la vida de las personas para las cuales estás orando, y hazlo con firmeza y determinación, y pide a Dios que corte cualquier atadura o influencia del mal en esa situación. Oración de protección. Pide la protección de Dios sobre ti y sobre la persona para la que estás orando. Invoca la protección del Espíritu Santo y pide que se establezca una barrera de protección en esa situación. Oración de liberación. Haz una oración específica de liberación, pidiendo a Dios que libere a la persona de cualquier atadura, opresión o influencia del mal, y hazlo con fe y confianza y autoridad en el nombre de Jesús. Acción de gracias. Al final de la oración de liberación, agradece a Dios por su poder y autoridad y declara su victoria sobre cualquier influencia del mal, y expresa tu confianza en Dios y en su poder liberador. Seguimiento y discernimiento. Después de hacer una oración de liberación, es importante continuar con el discernimiento y continuar buscando la voluntad de Dios en la situación. Así que mantén una vida de oración constante y busca el consejo de líderes espirituales y maduros si es necesario. Es importante recordar que las oraciones de liberación deben realizarse con un enfoque equilibrado y bíblico y en el contexto de una vida de fe y obediencia a Dios, y no deben ser tomadas a la ligera ni utilizarse como una fórmula mágica o una garantía de resultados inmediatos. La liberación espiritual es un proceso que puede llevar tiempo, requiere una relación profunda y continua con Dios. Además es importante tener en cuenta que algunas situaciones pueden requerir la intervención de líderes espirituales capacitados y experimentados, como sacerdotes, pastores o consejeros espirituales, quienes pueden ofrecer una guía y discernimiento adicionales en la oración de liberación. Algunas lecturas recomendadas para profundizar en este tema de las oraciones de liberación incluyen la Sagrada Escritura y especialmente los pasajes relacionados con la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos, como Mateo 10, versículo 1, Marcos 16, versículo 17, Lucas 10, versículo 19, entre otros, y libros escritos por autores confiables y reconocidos en el campo de la liberación espiritual y la guerra espiritual. Algunos títulos populares en este tema son La guerra espiritual de Richard Inc., Oraciones de guerra espiritual de Cindy Trimm, La liberación sobrenatural, Cómo experimentar la liberación de los demonios, de Guillermo Maldonado,
Manual de Liberación y Guerra Espiritual, de John Eckhart. Rompiendo las Cadenas. Liberación de la Esclavitud Espiritual, de Neil T. Anderson. Y es importante que siempre leas y estudies con discernimiento, comparando lo que se enseña con la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia, y buscar la guía del Espíritu Santo en todo momento. Recuerda que la oración de liberación es un tema serio y que debe abordarse con sabiduría y discernimiento y en la línea con la voluntad de Dios. Si tienes dudas o inquietudes, es recomendable buscar la dirección de líderes espirituales confiables y capacitados en tu tradición religiosa. Además de las lecturas recomendadas, es importante recordar algunos principios básicos al hacer oración de liberación. Enfócate en Dios. La oración de liberación debe estar centrada en Dios y en su poder, no en la atención excesiva a los demonios o a la actividad espiritual negativa. Mantén tu enfoque en la presencia y el poder de Dios y busca su dirección y guía en todo momento. La oración basada en la palabra de Dios. Utiliza la Sagrada Escritura como base para tus oraciones de liberación y declara las verdades bíblicas sobre la autoridad de Jesús y su victoria sobre los poderes malignos y la promesa de libertad y victoria en Cristo. Puedes utilizar pasajes como Efesios 6, versículos 10 al 18, Santiago 4, versículo 7, la primera carta de Pedro, número 5, versículos 8 al 9, entre otros. Confesión y arrepentimiento. Reconoce y confiesa cualquier pecado o área de tu vida en la que hayas tú cedido cualquier terreno al enemigo, y haz un examen de conciencia sincero y arrepiéntete de cualquier acción, actitud o pensamiento que le haya permitido la entrada al mal a tu vida. Autoridad en el nombre de Jesús. Utiliza la autoridad de Jesús que te ha dado como discípulo suyo y declara en voz alta tu identidad en Cristo y tu autoridad sobre cualquier actividad espiritual negativa. Puedes utilizar frases como en el nombre de Jesús te ordeno que salgas o en el nombre de Jesús te resisto y te reprendo. Esto solo se hace cuando se tiene la preparación, señores. Cobertura de la sangre de Jesús. Reconoce y declara la protección y la cobertura de la sangre de Jesús sobre tu vida y tu entorno. Como les decía, cobertura de la sangre de Jesús. Reconoce y declara la protección y la cobertura de la sangre de Jesús sobre tu vida y tu entorno. Pide que la sangre de Jesús te purifique y te proteja y te libere de cualquier atadura e influencia maligna. El estar lleno del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo te llene y te guíe en tus oraciones de liberación. Invoca al Espíritu Santo y pide que te dé discernimiento y sabiduría y dirección en cada paso que tomes. Recuerda que la oración de liberación es un acto de fe y dependencia de Dios, y no hay una fórmula única o garantizada para el éxito, porque cada situación espiritual es única. Es importante que busques la dirección y la guía de Dios en todo momento y que tengas una actitud humilde y receptiva a su voluntad. Siempre es recomendable que busques la ayuda y dirección de líderes espirituales confiables y capacitados en tu tradición religiosa y que no dudes en pedir ayuda profesional en situaciones complejas o difíciles. Perseverancia y constancia. La liberación espiritual puede ser un proceso continuo y a veces puede llevar tiempo. Es importante que seas perseverante y constante en tus oraciones de liberación, manteniendo una actitud de fe y confianza en Dios, incluso si no ves resultados inmediatos. No te desanimes y sigue orando con perseverancia y confianza en la fidelidad de Dios. Fortalecimiento espiritual. Mantén una vida de fe activa y fortalece tu relación con Dios a través de la oración regular, el estudio de la Biblia, la participación en la comunidad de la fe y la práctica de una vida de santidad. Cuanto más cerca estés de Dios y más fuerte sea tu relación con Él, más resistente serás a las tentaciones y ataques del enemigo. Sabiduría y discernimiento. Busca la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo en tus oraciones de liberación y pide discernimiento para identificar las raíces de los desórdenes espirituales en tu vida y en la vida de las personas por las cuales pides.
y la dirección de Dios en cómo enfrentarlos y en cómo superarlos. Y no confíes en tu propia sabiduría o entendimiento, sino que busca la sabiduría divina en todo momento, porque en las cuestiones de liberación, el hombre es instrumento, pero Dios es quien libera. Y de hecho, en todas las cuestiones de este tipo, siempre es así. Comunidad de fe. No enfrentes las luchas espirituales solo o sola. Busca el apoyo y cobertura de una comunidad de fe confiable y comprometida, y busca líderes espirituales o consejeros o amigos de confianza que puedan orar contigo y brindarte apoyo y animarte en el proceso de liberación. Si es necesario, siempre debes acudir a la diócesis o a la curia para que te orienten si es que llegas a necesitar la intervención de un sacerdote exorcista. Recuerda que la oración de liberación debe hacerse con humildad, con respeto y en consonancia con la voluntad de Dios. No caigas en la trampa de buscar experiencias sensacionales o resultados espectaculares, sino que busca siempre la voluntad de Dios y su gloria en todo momento. En otras palabras, no te hagas fanático. Espero que estos consejos te sean útiles al hacer oración de liberación. Y recuerda que la liberación espiritual es un proceso continuo y que la ayuda de Dios y de personas de confianza puede ser de gran valor en este proceso. Así que siempre busca la guía y dirección de Dios y la ayuda adecuada cuando la necesites. También se encuentra la renovación mental, porque la oración de liberación no solo implica la liberación de influencias espirituales negativas, sino también la renovación de la mente. Es importante renovar tu mente con la verdad de la palabra de Dios y reemplazar los patrones de pensamiento negativos o desordenados con la verdad y la sabiduría de Dios. Medita en la palabra de Dios, memoriza versículos bíblicos relevantes y declara la verdad de Dios sobre tu vida en tus oraciones. Ayuno y disciplina. En algunas ocasiones el ayuno puede ser una herramienta poderosa en la oración de liberación. El ayuno puede ayudarte a enfocarte y a humillarte delante de Dios buscando su dirección y liberación. Sin embargo, es importante hacerlo con sabiduría y discernimiento y no como una práctica legalista o con motivos equivocados. Además del ayuno, la disciplina en tu vida cotidiana también puede ser importante, como el hecho de evitar ocasiones de tentación o hábitos negativos que puedan contribuir a los desórdenes espirituales. Humildad y arrepentimiento. La humildad y el arrepentimiento son actitudes claves en la oración de liberación. Reconoce tu dependencia de Dios y humíllate delante de Él. Reconoce así tus propias debilidades y tus fallas, y arrepiéntete de cualquier pecado o desorden espiritual en tu vida. Busca la misericordia y el perdón de Dios. El arrepentimiento genuino y la humildad siempre abrirán el camino para la liberación y la transformación espiritual. Conocimiento y discernimiento. Educarte a ti mismo o a ti misma sobre la guerra espiritual y la naturaleza del enemigo y las tácticas que utiliza puede ser de gran ayuda en tus oraciones de liberación. El conocimiento y discernimiento te permiten identificar y enfrentar adecuadamente las influencias espirituales negativas. Estudia la Biblia, busca recursos confiables sobre el tema y busca el discernimiento del Espíritu Santo en tus oraciones. Confianza en el poder de Dios. Finalmente recuerda que la oración de liberación no se trata de tus propias habilidades o esfuerzos, sino de confiar en el poder de Dios. Confía en la soberanía y el amor y la fidelidad de Dios en todo momento, sabiendo que Él es el ser más poderoso del universo y que todo poder, si algún otro espíritu lo tiene, es permitido por Dios y de Dios procede, y que cualquier enemigo espiritual está siempre por debajo del poder de Dios, y que la gracia de Dios es suficiente para guiarte, protegerte y liberarte en todo momento. Espero que estos consejos te sean de ayuda al hacer oraciones de liberación, así que recuerda que la oración es una herramienta poderosa en la guerra espiritual, pero siempre busca la dirección de Dios y la ayuda adecuada y la sabiduría en todo momento. Y que Dios te bendiga en tu camino de liberación y transformación espiritual.
Vamos a continuar con los puntos que son necesarios para que puedan hacer la oración de liberación bien. En cuanto a la comunidad y el apoyo espiritual, como ya les había dicho, no enfrenten la guerra espiritual solos. Y las oraciones de liberación deben ser siempre en comunidad o con personas de confianza. Se debe tener el apoyo espiritual de otros creyentes maduros y de confianza. Se te puede proporcionar apoyo, consejo, discernimiento y oración en tu camino de liberación espiritual. También puedes considerar buscar la ayuda de líderes espirituales y consejeros cristianos u otros profesionales capacitados si es necesario. Persistencia y perseverancia. La oración de liberación puede ser un proceso continuo, no siempre es instantánea. Puede requerir persistencia y perseverancia en la oración, especialmente en situaciones difíciles o persistentes. No te rindas, persevera en la oración y sigue buscando a Dios en cada paso de tu proceso de liberación. Alabanza y adoración. La alabanza y la adoración son poderosas armas espirituales en la oración de liberación. Alaba y adora a Dios en medio de la guerra espiritual, reconociendo su grandeza, su poder y su soberanía. La alabanza y la adoración ayudan a cambiar la atmósfera espiritual y a enfocarte en la gloria de Dios en lugar de las circunstancias e influencias negativas. Sensibilidad al Espíritu Santo. Mantén tu corazón y tu mente abiertos a la dirección del Espíritu Santo en tus oraciones de liberación. El Espíritu Santo puede guiarte y revelarte verdades espirituales y darte discernimiento sobre lo que necesita ser liberado o transformado en tu vida o en la vida de las personas por las cuales intercedes o pides. Mantén una actitud receptiva y sensible a la voz del Espíritu Santo durante tus oraciones de liberación, ya sean por ti o por otros, aunque siempre recuerda que el que por otro pide, por sí mismo aboga. Confesión y declaraciones de fe. Confiesa tus pecados y debilidades y necesidades a Dios durante tus oraciones de liberación y reconoce tus áreas de debilidad y busca el perdón y la gracia de Dios. Además, haz declaraciones de fe que estén basadas en la palabra de Dios, declarando su verdad y sus promesas sobre tu vida. Las confesiones y declaraciones de fe fortalecen tu fe y te ayudan a afirmar tu identidad y posición en Cristo. Espero que estos consejos adicionales te sean de ayuda al hacer oraciones de liberación. Recuerda que la oración de liberación es un proceso que requiere perseverancia, dependencia de Dios y sabiduría. Si enfrentas desafíos o preguntas específicas en tus oraciones de liberación, te recomiendo que busques la dirección de Dios y la ayuda de creyentes maduros y de recursos confiables sobre el tema. Que Dios te guíe y te fortalezca en tu camino de liberación y transformación espiritual. Otras de las cosas que es necesario mencionarles es esto. Escrituras y oraciones específicas. Utiliza las escrituras y oraciones específicas durante tus oraciones de liberación, porque la palabra de Dios es poderosa y eficaz en la guerra espiritual. Memoriza y medita en las escrituras que hablan sobre la victoria y la libertad y la autoridad del creyente en Cristo, y úsalas en tus oraciones de liberación. También puedes encontrar oraciones específicas de liberación en libros, sitios web o recursos confiables que te ayuden a dirigir tus oraciones hacia áreas específicas que necesitas pedir liberar. Ayuno y abstinencia. El ayuno y la abstinencia son prácticas espirituales que pueden fortalecer tus oraciones de liberación. El ayuno implica que te abstengas de alimentos o de actividades que te agradan o de actividades pecaminosas, y eso lo hagas por un tiempo específico, para buscar a Dios con mayor intensidad y humildad. Puedes considerar el ayuno y la abstinencia como una forma de buscar a Dios en tu proceso de liberación espiritual para renovar tu enfoque en Él y fortalecer tu comunión con Él. Humildad y arrepentimiento. La humildad y el arrepentimiento son actitudes clave en las oraciones de liberación. Reconoce tu necesidad de Dios, tu dependencia de Él y la necesidad de arrepentirte de cualquier pecado o error o debilidad en tu vida. La humildad y el arrepentimiento abren el corazón para recibir la gracia y la misericordia de Dios y permiten que Él obre en tu vida de una manera poderosa.
aunque si no lo hicieras, de cualquier manera Dios obra, pero no de la misma forma. Discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es esencial en las oraciones de liberación. Pide discernimiento al Espíritu Santo para identificar cualquier influencia maligna o pensamiento o actitud desordenado en la vida. El discernimiento te ayuda a identificar áreas específicas que necesitan ser sanadas, liberadas y transformadas por el poder de Dios. Descanso en Dios. Descansa en la soberanía y el poder de Dios durante tus oraciones de liberación. No confíes en tus propias fuerzas o habilidades. Confía plenamente en Dios y en su capacidad de liberarte y transformarte. Descansa en su gracia, en su amor y fidelidad, sabiendo que Él es capaz de hacer mucho, y mucho más de lo que tú puedes imaginar o hacer. Espero que esos consejos adicionales sean de ayuda para ti al hacer oraciones de liberación. Recuerda que la oración de liberación es un proceso, requiere perseverancia, dependencia de Dios, sabiduría y humildad. Si enfrentas desafíos o preguntas específicas en tus oraciones de liberación, te recomiendo que busques la dirección de Dios y la ayuda de otros creyentes maduros y recursos confiables sobre el tema. Siempre les mencionaré todo hasta que terminemos. 26. Y les repito muchas veces lo mismo para que se les quede grabado, no porque yo esté cometiendo un error en mi escritura. Yo escribí esto para ustedes y lo estoy leyendo precisamente después de haberlo escrito. Perseverancia y consistencia. La oración de liberación puede ser un proceso continuo, por lo que sí es importante ser perseverante y consistente en tus oraciones. No te rindas fácilmente, persevera en la oración, incluso si tú no ves resultados. Mantén una actitud constante en buscar a Dios y en liberarte de cualquier influencia maligna en tu vida. Comunidad y apoyo. Busca la comunidad y el apoyo de otros creyentes maduros en tu proceso de oración de liberación. Comparte tus necesidades con personas de confianza que puedan orar contigo y brindarte consejo y apoyo emocional. La comunidad y el apoyo son vitales en la guerra espiritual, porque te brindan fortaleza y aliento en el momento de la dificultad. Pero también utiliza tu sentido común y ten el discernimiento sobre con quién lo compartes, porque recuerda que los pecados, las envidias y lo demás a veces son enmascarados. Fe y confianza en Dios. La fe y la confianza en Dios son fundamentales en las oraciones de liberación. Confía en que Dios es poderosísimo para liberarte y transformarte. Mantén tu fe en su amor, en su gracia y en su fidelidad, y no te dejes llevar por el miedo, por la duda, sino que más bien confía en que Dios está obrando en tu vida de una manera poderosa. Sensibilidad al Espíritu Santo. Mantén una sensibilidad y una escucha activa al Espíritu Santo durante tus oraciones de liberación. El Espíritu Santo te guiará, te revelará cualquier área que necesites sanar o liberar o transformar en tu vida. Obedece a las instrucciones de Él y permite que Él te guíe en tu proceso de oración de liberación. Gratitud y alabanza. Practica siempre la gratitud y la alabanza durante tus oraciones de liberación. Agradece a Dios por su amor, por su gracia y por su poder en tu vida. Alábalo y adóralo por su fidelidad y misericordia. La gratitud y la alabanza y la adoración te ayudan a mantener una perspectiva positiva y centrada en Dios, y te fortalecen espiritualmente en tu proceso de liberación. Espero que estos consejos te sean útiles, porque al hacer oraciones de liberación apropiadamente, debes recordar que la oración de liberación siempre será un proceso personal. Puede variar para cada persona, así que siempre busca la dirección de líderes espirituales y la dirección de Dios. Y si tienes preguntas o inquietudes específicas, siempre busca ayuda de líderes espirituales maduros y recursos confiables. En cuanto a las oraciones de la guerra espiritual y eso, les voy a recomendar algunas cuantas lecturas. Primera, Oraciones de Guerra Espiritual de Cindy Trimm. Ese libro ofrece una guía completa sobre cómo hacer oraciones de guerra espiritual efectivas, incluyendo principios básicos, estrategias de oración
y declaraciones poderosas para enfrentar las batallas espirituales. Liberación sobrenatural. Cómo romper con el ciclo de la derrota y vivir en la victoria, de Guillermo Maldonado. Ese libro aborda el tema de la liberación espiritual desde una perspectiva bíblica y práctica, ofreciendo principios y estrategias para liberarse de las influencias malignas y vivir en la victoria de Dios, la cual Dios tiene para su pueblo. Orando con autoridad y poder y tomando el control de tu vida y las circunstancias a través de la oración, de John Eckhart. Ese libro ofrece una visión profunda sobre la autoridad y el poder de los creyentes, porque estos tienen esto a través de la oración, incluyendo oraciones específicas para la liberación y la guerra espiritual. Manual de Liberación y de Guerra Espiritual de John Eckhart. Este es un manual práctico que ofrece una guía detallada sobre cómo llevar a cabo oraciones de liberación y guerra espiritual, incluyendo los principios bíblicos, las estrategias y las declaraciones de fe. La armadura de Dios. Cómo sobrevivir y prosperar en la batalla espiritual, de Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Systems. Este libro te ofrece una perspectiva profunda sobre la batalla espiritual y cómo equiparte con la armadura de Dios para enfrentarla. Incluye enseñanzas prácticas sobre la oración de intercesión y sobre la oración, la intercesión y la sanación y la guerra espiritual. Recuerda que siempre debes discernir y comparar cualquier enseñanza o recurso con la verdad de la palabra de Dios. Busca siempre la dirección del Espíritu Santo en tu proceso de oración de liberación y también de aprendizaje, porque estás aprendiendo. Esto te lo estoy enseñando. Busca la ayuda de líderes espirituales maduros y confiables en tu comunidad de fe. Entonces, con todo esto, vamos a continuar con todo lo que tengo que decirles. Casi estamos por terminarlo, pero aún falta. Primero, buscar una base sólida en la palabra de Dios. Las oraciones de liberación tienen que estar basadas en principios bíblicos y sólidos. Así que siempre debes dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios y comprender lo que ésta dice sobre la liberación y la guerra espiritual y la oración. Usa la Biblia como tu guía principal y asegúrate de que tus oraciones estén alineadas con las Sagradas Escrituras. Permanece en un estado de humildad y arrepentimiento porque es importante reconocer tu dependencia de Dios y mantener un corazón humilde y arrepentido delante de Él. La oración de liberación tiene que ser un acto de humildad y sumisión a la voluntad de Dios, reconociendo la necesidad que tenemos de su gracia y misericordia. Como ya les dije antes y les repito ahora, hagan uso del nombre de Jesús, porque tiene poder y autoridad sobre los poderes malignos. En tus oraciones de liberación siempre invoca el nombre de Jesús con fe y autoridad, y reconoce su victoria en la cruz sobre el pecado y la opresión. Sé específico en tus oraciones. Identifica claramente qué áreas de tu vida o situaciones son las que requieren liberación o en las que tú buscas sanación y liberación y transformación. Si tú no puedes ser específico porque no sabes, entonces ahí es donde debes confiar en el Espíritu Santo y hacer una oración de liberación y sanación y transformación en donde tú le entregues la total voluntad a Él para que Él cambie lo que tú no sabes que debe cambiar. Pero aún así, si sí lo sabes, sé específico en tus oraciones, abordando cada situación con claridad y precisión. Renuévate en el Espíritu Santo y busca que Él siempre te llene. Permítele que Él te guíe y te capacite en las oraciones de liberación. Permite que el Espíritu Santo renueve tu mente, tu espíritu y tu corazón, y así te fortalezca en la batalla espiritual. Siempre recuerda, esto es un tema complejo y sensible. Tienes que buscar la dirección de personas que tengan la preparación y la experiencia en esto, y que sean confiables en tu comunidad de fe. Y tienes que seguir las enseñanzas y principios bíblicos y los mandatos de Cristo en todo momento.